Estamos presentando La Tarde en Directo. Llegan noticias de Colombia y se habla de una escalada de violencia. Se habla de 31 personas que habrían muerto en los enfrentamientos con la policía, con quien reprime estas manifestaciones. Una nota del sitio France 24 dice que lejos de descansar, la violencia en Colombia siguió en aumento en el 7º día de protestas tras la convocatoria de paro nacional el pasado miércoles 18 de abril. El presidente Iván Duque dio marcha atrás el pasado domingo a su reforma tributaria, pero las manifestaciones que han dejado, reiteramos, al menos 30 víctimas según algunas versiones, no han cesado las manifestaciones y todavía hay un conflicto que está en ebullición, podríamos decir. Por ello hemos tomado contacto con Eduardo Ramírez. Él es coordinador de la emisora comunitaria La Brújula en Bucaramanga, en Colombia, a quien le doy las buenas tardes desde La Paz, Bolivia. Eduardo, un gusto conversar contigo para que nos cuentes cuál es la situación de Colombia en este momento. En Colombia son ahora las 4 de la tarde con 21 minutos, aquí en Bolivia 5 de la tarde con 21 minutos. Buenas tardes, Eduardo. Cuéntanos un poco qué es lo que está pasando en Colombia. Buenas tardes, Ramiro, mucho gusto, un saludo a todas las personas que a esta hora nos escuchan y nos ven. Saludos desde la ciudad de Bucaramanga, en Colombia. Bucaramanga es la capital del departamento de Santander, ubicada al nororiente del país, muy cerca a la frontera con Venezuela. Sí, desde el pasado 28 de abril se inició un paro nacional que convocaron diferentes centrales obreras, sindicatos, organizaciones sociales, estudiantiles, en fin, un grueso grupo de la sociedad colombiana. Y ese día se iniciaron una serie de movilizaciones protestando específicamente o en primer lugar contra la reforma tributaria que el gobierno del presidente Duque presentó al Congreso de la República y que planteaba una serie de situaciones bastante lesivas para la mayoría de la población colombiana, especialmente la clase trabajadora, las clases medias, las clases, digamos, más pobres del país. Esta reforma tributaria fue como el punto que rebosó la copa del inconformismo social y político en Colombia. Pues pasado el 28 de abril, con marchas multitudinarias en las principales ciudades capitales de los departamentos de Colombia y en otros municipios más pequeños, se inicia también toda una serie de arremetidas por parte de la policía, la fuerza pública, hacia los marchantes, y un abuso generalizado de la fuerza y violaciones de derechos humanos que han causado mucho daño y han generado una situación de caos en todo el país. Las marchas no terminan el 28, se da una continuidad al paro nacional, más sectores sociales se van sumando, entre ellos, por ejemplo, los transportadores, que en un principio no estaban vinculados al paro, quienes, por ejemplo, transportistas o transportadores de alimentos, se suman desde el 2 de mayo a la protesta. Finalmente, digamos, estas protestas llevan por fin a que el presidente Duque salga un poco de su burbuja mediática para plantear el retiro de ese proyecto de ley ante el Congreso de la República. Sin embargo, las marchas siguen porque hay muchos otros temas que tienen inconforme a la población colombiana, entre ellos una reforma también a la salud, una reforma al sistema pensional, el tema del regreso de la aspersión con glifosato a las plantaciones de coca, que afecta especialmente a los campesinos productores de alimentos en muchas zonas del país,
y otros temas de tipo ambiental, como el inicio de pilotos de fracking en varias regiones también del territorio colombiano. Ujú. Hay que decir que hasta el momento, según fuentes de la ONG Temblores, hasta ayer, 4 de mayo, ya teníamos registrados 1.443 casos de violencia policial que se ve reflejada en ataques directos a las personas. Podríamos hablar de disparos a quemarropa con balas de goma que hacen mucho daño, que han dejado a varias personas eh, con pérdida de la visión, eh, varias personas quemadas con gases, con bombas de gases lacrimógenos y bombas aturdidoras, Ujú. golpizas indiscriminadas a personas indefensas. También las cifras nos muestran ya de 31 personas muertas, en su mayoría causadas por la policía con disparos de armas de fuego. Eh, 216 víctimas de violencia física, lo que decíamos de las golpizas indiscriminadas, 814 detenciones arbitrarias. Fíjense la cifra tan alta ya de detenciones arbitrarias. Se habla también de por lo menos 30 personas que en este momento se consideran desaparecidas, que las mismas autoridades no dan razón del paradero de estas personas. 77 casos de disparos de arma de fuego por parte de la policía y 10 víctimas de violencia sexual. Ujú. El país hoy está en un caos generalizado con las vías, las principales vías y aeropuertos cerrados. Y hoy, por ejemplo, de más de 5 días de protestas, hoy la gente sigue en las calles, diríamos que con mayor fuerza, ante la respuesta muy floja del gobierno de Duque ante lo que se está reclamando en las calles. ¿Y qué pide la gente que está en las calles, Eduardo? ¿Qué pide específicamente hoy? ¿Por qué sigue en las calles? Además de estos temas, ¿no? El tema del no al glifosato en las plantaciones de coca, la reforma de la salud, la reforma del sistema de pensiones, el cuidado del medio ambiente, evitando el fracking para la explotación de petróleo. Eh, ¿Qué pide ahora? ¿Con qué consigna sale la gente a las calles? Digamos que hay un descontento generalizado, incluso la gente habla de rabia contra el modelo de gobierno en general, porque la gente, digamos, en Colombia las cifras de pobreza han crecido de manera alarmante, y no solo por efectos de la pandemia del COVID, sino también por las escasas medidas para atenuar esta crisis económica por parte del gobierno. O Ujú. sea, las mismas entidades estatales como el DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, las cifras oficiales muestran que en Colombia ya el 42.5% de la población está en pobreza monetaria, lo que podríamos hablar de 22 millones de personas, y de esas 22 millones de personas, aproximadamente 7 millones y medio de personas ya se consideran que están en pobreza extrema, lo que equivale a más del 15% de la población colombiana. Añe- Esto se ha dado porque por efectos de la pandemia la gente ha perdido sus trabajos, no ha habido realmente una política de contingencia y medidas económicas que realmente mantengan la posibilidad de generación de empleo. El Congreso de la República, especialmente los partidos de oposición, han insistido en la posibilidad de la renta básica universal, lo que no ha sido nunca escuchado, ni siquiera tenido en cuenta en la agenda del gobierno, y de esa manera, digamos, la población empobrecida es la que está hoy en las calles. Hoy no se puede hablar en Colombia de que hay, digamos, un liderazgo político específico que saque a la gente a marchar. Es la gente, digamos, de manera espontánea, que está reclamando su derecho a la vida, su derecho a la dignidad, su derecho al trabajo y a poder tener, digamos, unos niveles de vida diferentes.
¿Han llegado a pedir la renuncia del presidente Iván Duque en estas manifestaciones? Sí, digamos que en la medida en que sube como la efervescencia de la manifestación y de los manifestantes, pues van apareciendo propuestas de todo tipo. Inicialmente pues estuvo el tema de la reforma tributaria, que hay que decir que el gobierno, el presidente solicitó el retiro, pero todavía no se ha dado ese retiro oficial. Igualmente se produjo la renuncia del ministro Carrasquilla, un ministro totalmente impopular, eh, que ya traía, digamos, ya se tenía una experiencia con él cuando fue también ministro en el periodo de gobierno del expresidente Uribe. ¿Ministro de qué es? Ministro de Hacienda, ministro de la Bueno. Economía, digamos. Ya este ministro renunció, y con la renuncia y el nuevo ministro que llega, se esperarían unos cambios más, digamos, unos cambios reales a la reforma tributaria y una forma diferente, por supuesto, de acceder a los recursos que el Estado necesita para atender situaciones de pandemia. O sea, es real que se necesitan recursos, pero lo que se ha rechazado es que esos recursos siempre recaen con mayores cargas impositivas a las clases medias, a las clases trabajadoras, a las clases más empobrecidas, pero en cambio a los grandes capitales, a las grandes empresas, a las multinacionales, a las petroleras, a las carboneras, a esas empresas, por el contrario, se le rebajan los impuestos. Entonces es una situación de injusticia social muy seria, muy evidente, y es eso lo que mantiene a la gente en las calles. Eduardo, vimos noticias, pero también vimos videos que se difunden a través de las redes sociales, donde el detalle es que las manifestaciones, en la mayoría de los casos que vimos, son pacíficas. Llega la policía y arremete a balazos contra los manifestantes. Vimos algunos videos de esa naturaleza. ¿Quién ordena la represión? ¿De quién depende la policía en Colombia? ¿Por qué hay ese grado tan alto de represión a bala en muchos casos en Colombia, Eduardo? Sí, el comandante en jefe de la policía y de las fuerzas, de la fuerza pública en general en Colombia, es el presidente de la República a nivel nacional. Y en los municipios, en las ciudades, son los alcaldes. Los alcaldes son los que tienen esa función de jefe, de comandantes en jefes de la policía. Y eso es lo que se reclama entonces, que la responsabilidad ante los ataques de la policía hacia la ciudadanía indefensa es responsabilidad del gobierno, de los gobiernos, tanto de los gobiernos municipales, de los gobiernos departamentales, como del gobierno nacional. Esta es una situación que internacionalmente ha generado una campaña para que se le exija al presidente Iván Duque que pare la masacre y la violación de derechos humanos en las calles de Colombia. Se está trabajando en ese nivel de gestión y de incidencia política a nivel internacional. La misma oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos fue atacada en Cali por la policía. La misma Defensoría del Pueblo, que es un organismo del gobierno colombiano, funcionarios de la Defensoría del Pueblo han sido atacados por la policía. Defensores de derechos humanos con chaleco que los identifica en esa condición de defensores han sido golpeados y detenidos, incluso torturados por la policía. Hay una situación en Colombia, digamos, se ha vuelto ya, digamos, casi que estructural, y es la injerencia y el poder que tiene el expresidente y ex senador Álvaro Uribe en estos casos. Siempre aquí en Colombia se ha dicho que quien gobierna en realidad no es Duque, no es Iván Duque, sino el expresidente Uribe, y que Duque no hace más que obedecer a órdenes de este señor que ha sido nefasto para la historia de los últimos 20 años en el país. Y precisamente el expresidente Uribe salió a decir
que los soldados y policías tenían derecho a disparar para proteger sus vidas, cuando sabemos muy bien que los protocolos internacionales del uso de la fuerza pues hablan de que eso no es posible, atacar con armas de fuego a una población que está desarmada. Hay que decir, en aras de la objetividad también, que se han presentado algunos desórdenes y algunos, digamos, ataques de un sector, de sectores muy pequeños de los manifestantes contra propiedades privadas, contra bienes de terceros, y que en eso han ocurrido algunos saqueos, por ejemplo, de supermercados, y sí se ha atentado contra algunos bienes públicos también, como peajes en carreteras, y algunas instalaciones, por ejemplo, de bancos y otro tipo de instituciones. Pero esa es una expresión, diríamos, aislada de las marchas. Algunos, o en su mayoría, quienes marchan pacíficamente, han denunciado que incluso las marchas han sido infiltradas por agentes de policía vestidos de civil, y que son los que generan los desórdenes para, digamos, tener como pretexto esos desórdenes para que el escuadrón antidisturbios, que aquí en Colombia se llama el SMAT, que es el que más utiliza la fuerza, entra aprovechándose de esos disturbios a atacar de manera violenta a la gente. En una ciudad, sí. Los hechos más graves se han producido en Bogotá, en Cali. Hay otros sitios de Colombia donde también hay manifestaciones y estos enfrentamientos. ¿Cómo es la situación en el resto de Colombia, además de Bogotá y Cali, o hay disturbios en otras ciudades? Sí, sí, Bogotá y Cali son las ciudades en donde más nutridas, digamos, más multitudinarias han sido las marchas, y en Cali es donde mayor represión ha habido. Pero por supuesto que en la mayoría de las ciudades capitales en Colombia, cuando digo capitales, Colombia está dividido políticamente en departamentos, sí, y cada departamento tiene una capital. Por ejemplo, Bucaramanga es la capital del departamento de Santander, y aquí en Bucaramanga las manifestaciones han sido también multitudinarias, muchísima gente en la calle. Se habla de que el solo 28 de abril pudieron haber salido más de 50.000 personas a la calle, y han continuado así en la mayoría de estos días. En Bucaramanga también se han presentado todo este tipo de represiones, de lo que ya hemos hablado, de cómo actúa la policía, y sobre todo que se está señalando a estudiantes universitarios, a la gente joven, que es la que en mayor número ha salido a la calle, y se les quiere señalar de que son los responsables de todos los disturbios. Por supuesto que los jóvenes estudiantes no son los causantes de los disturbios, ni tampoco quienes de manera organizada han salido a los diferentes plantones y marchas. Entonces ciudades como Medellín, como Barranquilla, como Bucaramanga, Pereira, Cúcuta, Ibagué, son ciudades en donde también las marchas están en las calles, y podríamos decir que en general el país entero se está movilizando, cosa que no ocurría en Colombia. En Colombia siempre se habló de que la ciudadanía era muy sumisa y muy pasiva, pero hoy realmente la situación ha llegado a tal extremo que incluso en medio del tercer pico de la pandemia del COVID-19, la gente no le ha tenido miedo al COVID y ha salido a la calle a manifestarse. En Colombia se dice que es más peligroso el virus del gobierno que el virus del COVID-19. Ahora, el presidente colombiano Iván Duque ha llamado al diálogo tanto a partidos políticos como movimientos sociales y también a los empresarios. ¿Ha habido algún eco, alguna respuesta respecto a esta convocatoria de Duque? Pues por lo menos es una, digamos, vía ya más abierta a que el presidente esté hablando de convocar unas mesas de diálogo con los diferentes sectores,
porque pues la verdad es que el presidente muy arrogante permanecía en una burbuja a través de un programa de televisión que lleva ya más de un año, en donde su única comunicación con el pueblo es a través de la pantalla. Hoy se le exige al presidente que salga realmente a afrontar la situación, que se reúna con los diferentes partidos políticos, tanto los que están en favor del gobierno como con la oposición, pero también con los organismos, con las organizaciones que están vinculadas en el paro nacional, con los profesores, con los sindicatos, pero hoy la gente quiere incluso ver al presidente en las ciudades hablando directamente con la gente que está en las calles, con los estudiantes, con los trabajadores, con la gente, como decimos, de a pie, que sufre no solamente ya en estos casos el hambre, sino que también está sufriendo el acoso de la fuerza pública y la represión indiscriminada. Entonces, es posible que esta conversación empiece a tener sus resultados si en realidad el gobierno está dispuesto a que no sea un diálogo de sordos, porque ya en 2019 se presentó unas manifestaciones también muy fuertes en donde precisamente se creó una mesa de diálogo y hoy uno de los dirigentes sindicales recordaba que de esa mesa de diálogo no quedó nada, no se resolvió absolutamente nada. Y pues la gente viene cansada de esas promesas, de movilizarse, esperando que a través del diálogo se resuelvan los temas propios de la protesta, y luego de que la gente se desmoviliza vuelve a quedar todo igual. Ahora, ¿hay liderazgos visibles en los movilizados que puedan dialogar con el gobierno? ¿Son visibles esos liderazgos o se producen estas movilizaciones a través de las redes sociales y de la espontaneidad de algunos sectores, como los jóvenes, por ejemplo? Eduardo. Digamos que hay las dos cosas. Hay sectores, por supuesto, organizados y líderes visibles, por ejemplo, de los sindicatos, de un sindicato tal vez el más grande de Colombia, que es la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, que efectivamente tiene un liderazgo a nivel nacional y que puede ser parte de esa vocería, en este caso de los trabajadores. Igualmente, los estudiantes están organizados tanto a nivel nacional como a nivel de las diferentes universidades. Hay organizaciones estudiantiles que pueden ejercer ese tipo de liderazgo y representar, por ejemplo, en este caso, las demandas de los estudiantes, que también tienen su propia agenda. El tema estudiantil y el tema de la educación en Colombia tiene también su propia agenda desde hace varios años que no ha sido resuelta. Uno de los temas que por lo menos los estudiantes universitarios más pobres reclaman en Colombia es que no haya cobro de matrícula en las universidades públicas. Entonces sí hay unos liderazgos, como ya decía, por ejemplo, el Sindicato de Educadores en Colombia o la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, que también reúne a la mayoría de los profesores sindicalizados a nivel de lo que son la básica primaria y de bachillerato en Colombia. Es un sindicato muy fuerte, y los partidos políticos de oposición. Pero también hay que reconocer que hay una gran masa de colombianos y colombianas en las calles que no obedecen a ninguna de estas directrices y a ninguno de estos liderazgos, que son también una población que, como ya había comentado, surge espontánea por la situación de pobreza y de marginalidad en que se encuentra. Me pasan un dato, dice, algunos partidos ya rechazaron la invitación de Duque al diálogo hasta que el gobierno retire al ejército de las calles. ¿Será posible esto? Ahí hay ya empieza una cuestión muy tensa en que partidos políticos y sindicatos dicen primero hay que retirar a la fuerza pública y al ejército, porque es que ya hay brotes de militarización en varias ciudades del país. Por ejemplo, en Bucaramanga ya se ha visto el ejército en las calles, en Bogotá, en Cali, las tanquetas están en las calles, pareciera que estamos en guerra. Hay helicópteros sobrevolando las ciudades. Incluso ayer se habló de que desde un helicóptero hubo disparos indiscriminados en un sector
de Cali. Entonces, claro que se exige que se retire la policía, por lo menos este escuadrón antidisturbios, y el ejército de las calles de las principales ciudades de Colombia. Por su parte, el partido de gobierno y algunos líderes, digamos, fieles a Iván Duque y a Álvaro Uribe, dicen lo contrario, que hasta que no se desbloqueen las vías y hasta que no se retiren los manifestantes de las calles, no habría diálogo. Entonces, esta es una situación bastante tensa, que finalmente esperamos se pueda resolver. Es como la esperanza que tenemos, digamos, desde los que pensamos que el diálogo es una vía para la solución de estos problemas y que hay que mantener la democracia. Bueno, esperemos que las cosas se calmen, la tensión baje. Lo sentimos mucho por estas más de 30 víctimas después de estos 7 días de movilización en Colombia, y esperemos que pronto podamos estar dialogando, pero ya no sobre este problema, sino sobre la solución a estos conflictos que se han presentado en Colombia. Quiero agradecerte muchísimo, Eduardo, por estos minutos con la Red Herbol aquí en Bolivia. Sí, muchas gracias a la Red Herbol. Un saludo fraterno a toda la ciudadanía en Bolivia, a todos los hermanos bolivianos, a todas las hermanas bolivianas. La verdad es que hace muy bien este tipo de, digamos, de espacios para hablar de lo que está pasando en Colombia. Lamentablemente los medios de comunicación masivos en Colombia distorsionan la noticia. Para ellos, para muchos de ellos, es más importante, por ejemplo, algunos disturbios, el que se rompan unas vidrieras, a lo que pasa realmente con la represión. Entonces, muy agradecidos por esta oportunidad de hablar un poco de lo que está pasando en el país, y como ya lo decía, solicitamos la solidaridad, en este caso, de los hermanos y hermanas de Bolivia, para que se pueda ejercer algún nivel de incidencia sobre el gobierno colombiano y se pare la represión en las calles. Muy bien, muchísimas gracias. La conversación con Eduardo Ramírez, coordinador de la emisora comunitaria La Brújula en Bucaramanga, Colombia. Los conflictos en Colombia, muertes, represión, ejército en las calles, policía en las calles, manifestaciones pacíficas, pero también la represión de la policía y el ejército han hecho que más de 30 personas hayan muerto en estos enfrentamientos callejeros en las ciudades de Colombia.